Espacio publicitario. ¿Querés que tu niño pueda disfrutar de la literatura sin límites? Con Editorial Párrafo Aparte, el acceso a la lectura y al aprendizaje ahora es posible. Consulta el libro que quieras para niños en tinta, braille o macrotipo y conoce el proyecto de Lengua de Señas Argentina. Recorre el universo de colecciones de la editorial y encontré una excelente oportunidad. Visita la editorial en www.parrafoaparte.com o encontrala en Facebook o Instagram como Párrafo Aparte. No esperes más, elegí la aventura para que los chicos empiecen a disfrutar ya. Programa radial Sintonía de Inclusión, periódico digital Discalupa. Fin de espacio publicitario. Diversidad, disidencias son sinónimos de diferencias, pero aceptarlos desde una perspectiva de género es inclusión. Ahora, género y sexualidad, en Sintonía de Inclusión. Muy buenos días a toda la audiencia de Sintonía de Inclusión. Mi nombre es Lucía Velázquez. Hoy nuevamente les damos la bienvenida a esta sección de género y sexualidad para hablar sobre la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo. Primeramente, agradecemos a todas aquellas personas que nos siguen diariamente en las redes sociales de Sintonía de Inclusión y el periódico digital Discalupa. Recuerden que nos encuentran en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y para escuchar los programas de Sintonía de Inclusión, pueden suscribirse al canal de YouTube Sintonía de Inclusión. Hoy vamos a conversar, como decíamos al principio, sobre la interrupción voluntaria del embarazo, ley recientemente aprobada en Argentina, publicada en el Boletín Oficial el 15 de enero del 2021. Para ello, estamos en comunicación con Soledad Gelves, referente del Consejo de Género de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos, FAICA. También es presidenta del movimiento Mírame Bien de Santa Fe e integrante del movimiento Orgullo Disca, para que nos hable acerca de esta ley de interrupción voluntaria del embarazo y su perspectiva como mujer con discapacidad visual. La verdad, un placer estar hablando sobre este tema de tanta actualidad y que hemos esperado tanto y por el que hemos luchado tanto las feministas, o se ha luchado desde los feminismos, incluso los feminismos con discapacidad, por la aprobación de esta ley, la sanción de esta ley, después de años de lucha y que en 2018 finalmente no fuera aprobada. Hoy, siendo 2021, podemos decir que somos un poco más libres respecto de nuestra salud sexual y reproductiva y nuestro deseo de maternar o no hacerlo. Sí, la verdad que es una lucha muy larga que por fin este derecho es conquistado y es muy valorado toda la lucha de los movimientos feministas, de varias organizaciones sociales también. Y ¿querés comentarnos de qué hablamos cuando se habla de esta ley de interrupción voluntaria del embarazo? La ley establece que mujer o una persona con capacidad de gestar pueda interrumpir su embarazo, si lo desea, hasta la semana 14 de gestación. Después de la semana 14, solamente será en casos especiales, por ejemplo, el caso de que el embarazo sea producto de abuso sexual o si corriera peligro la vida de la persona gestante. Eso se modificó y está bueno porque también hay varios métodos para poder realizar la interrupción voluntaria de embarazo y una serie de cuidados y formas en las que se tiene que hacer el procedimiento. Hay todo un protocolo, ¿no? Donde la persona asiste al centro de salud y se le tiene que dar el asesoramiento y la información necesaria para conocer el procedimiento que se va a hacer, para saber cómo continúa después y conocer también sobre métodos anticonceptivos. No es que es una práctica que se haga y no tenga ningún otro respaldo, por así decir, o seguimiento, continuidad, sino que también se informa sobre métodos anticonceptivos. Y algo muy importante para quienes tenemos discapacidad es que la ley establece
el derecho a la privacidad, a la confidencialidad y a recibir información en formatos accesibles, lo cual contempla la accesibilidad por motivos de discapacidad, ¿no? En lo que tiene que ver con el consentimiento informado también. El consentimiento lo dé la propia persona, que nadie sustituya su voluntad para ese consentimiento. Y bueno, tiene otros artículos también, ¿no?, que hablan de objeción de conciencia, por ejemplo, para aquellos profesionales o instituciones por una cuestión ideológica no quieran realizar el procedimiento, lo que tienen que hacer es derivar a la persona que lo pide con la mayor celeridad posible, por supuesto, porque cada día cuenta. Y bueno, lo tienen que hacer, tienen que seguir con el circuito, es decir, se pueden negar a realizarlo ellos mismos, pero tienen que garantizarle a la persona que el procedimiento se lo pueda realizar. ¿Tuvieron algún aporte las personas con discapacidad en el momento en el que se elaboró el proyecto de ley en algún momento? Sí, colaboramos primero porque se generó una enorme polémica, esto lo venimos haciendo desde 2018, la primera vez que la ley se trató, respecto de la utilización de la discapacidad que se estaba haciendo, en el sentido de decir que si esta ley se sancionaba, iba a pasar que se iban a eliminar masivamente personas con discapacidad por nacer, que ni bien se supiera de un posible nacimiento de persona con discapacidad, la persona gestante podía decidir abortar como de una forma discriminatoria, eugenésica. Y salimos ahí a decir que desde las organizaciones de sociedad civil de personas con discapacidad, que las personas con discapacidad también podemos elegir realizarnos una interrupción voluntaria de embarazo, así como podemos elegir maternar si lo deseamos. Lo importante es que podamos elegir si queremos o no, y que esa visión era sesgada y que mucha gente que decía estas cosas de las personas con discapacidad no tenía nada que ver, ni su trabajo, ni su ideología, ni nada lo había acercado nunca a las agrupaciones de personas con discapacidad. Es decir, que estaban diciendo estas cosas sin habernos consultado, solamente porque les convenía políticamente, ¿no?, por así llamar. Y después, este año, estuvimos colaborando más específicamente en el articulado de la ley, sobre todo en la parte que habla de, bueno, derecho a acceder a información en formatos accesibles, a que se respete la confidencialidad, que muchas veces en el caso de personas con discapacidad se toman bastantes atribuciones respecto de difundir informaciones de manera inapropiada, que se respete también el consentimiento de la propia persona con discapacidad, sea cual fuere la discapacidad que tenga, y que no se sustituya ese consentimiento por el de un familiar, por el de una persona que quiera consentir en su lugar, lo cual la ley lo prohíbe específicamente. Y también en el derecho a la privacidad, ¿no?, y en la dignidad de esa persona, que esa persona sea con discapacidad, con capacidad de gestar y que vaya a requerir el procedimiento de IVE, se lo puede hacer como cualquier otra persona y sea tratada de la misma manera que cualquier otra persona, y que por supuesto se le ofrezca los apoyos y los ajustes razonables necesarios para que el procedimiento sea comprendido y decidido por la propia persona. Así que en eso sí hemos sido escuchados, y de hecho la ley tiene entre las leyes internacionales o las convenciones internacionales que acompañan la ley o las que se apoya la ley, está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de manera que celebramos, ¿no?, esa inclusión directa, explícita de las personas gestantes con discapacidad. ¿Considerás que existen algunos puntos más importantes que nos puedas mencionar acerca de la ley? Yo destacaría en primer lugar esto, tener la libertad de elegir si queremos o no maternar, porque hay que recordar que así como salió la ley 27610 de interrupción voluntaria de embarazo, fue acompañado por el proyecto de los 1000 días, que tiene que ver con un acompañamiento a personas gestantes y a sus hijos, es decir, que en el caso de desear llevar a cabo un embarazo, esa persona va a estar protegida por el Estado. Me parece que eso no está dentro de la ley, pero son dos proyectos que salieron juntos, que fueron sancionados juntos. Y del articulado en sí mismo, me parece fundamental que se establezca que sea hasta la semana 14, que esté acompañado por un proyecto de mejorar la educación sexual integral, que se piense en la privacidad, en la confidencialidad de aquella persona que va a requerir el procedimiento,
que se piense en el cuidado de esa persona, en el respeto por esa persona, que se piense también en las personas que están en contra, por así decirlo, que pueden por su ideología negarse a realizar el procedimiento, que eso sea respetado, pero que a la vez el proceso tenga que ser garantizado en algún otro centro de salud o por algún otro profesional, es decir, que la persona no queda ahí a merced de la creencia de una persona en particular o de una institución en particular, sino que esa institución o persona tenga el deber de derivar. Me parece que el proyecto es muy completo y por supuesto me parece fundamental para las personas con discapacidad y lo celebro muchísimo, como decía respondiéndote a la pregunta anterior, lo que tiene que ver con que se haya contemplado la accesibilidad y con que se haya contemplado a las personas gestantes con discapacidad, que queda mucho por hacer todavía, pero que por lo menos esta ley nos pone en un lugar de sujeto de derecho igual que cualquier otra persona. Y respondiendo con los criterios de accesibilidad y de acceso a la información que necesitamos por nuestra condición de discapacidad. ¿Ya existen elaborados algún producto con contenido informativo para las personas con discapacidad o se está trabajando en eso? Se está trabajando, yo sé que desde el Plan ENIA, que significa embarazo no intencional en la adolescencia, se ha realizado un periódico informando sobre el protocolo de la aplicación de esta ley. Es un escrito que se difunde digitalmente, hasta donde yo sé. Desconozco, por ejemplo, si se está difundiendo material en braille, tal vez todavía no, y sé que se está trabajando para incluir también la ley en los cuadernillos de ESI, de Educación Sexual Integral, que no lo tienen contemplado porque la ley antes no existía, de manera que ahora se están modificando esos materiales para dar conocimiento de que la ley existe. Y como para ir cerrando, si querés dejar una reflexión, un mensaje acerca de esta, como decíamos al principio, un derecho conquistado después de tantas luchas de compañeras, feministas, de movimientos sociales. La verdad, recuerdo el día que nos quedamos todos hasta la madrugada viendo qué pasaba y que contábamos voto a voto porque había personas indecisas, ¿no?, al momento de votar y que no sabíamos bien qué iba a pasar hasta el último momento. Lo recuerdo con mucha alegría y como un desahogo, ¿no?, cuando finalmente salió. Es un momento inolvidable. Respecto de la conquista de un derecho, como vos decís, y la verdad hoy me aferro mucho a eso, porque en tiempos donde se han recrudecido la violencia y los femicidios, donde realmente la situación es crítica respecto de la violencia de género, por ejemplo, y donde la lucha sobre los derechos por género y discapacidad nos sigue costando muchísimo, muchísimo que se trabaje de manera interseccional. Recordar que hemos conseguido un derecho tan esquivo como ha sido el de interrupción voluntaria de embarazo es un alivio y es una esperanza, decir que bueno, tal vez las cosas tardan y a veces tardan más de lo que esperamos y muchas veces eso desespera, pero finalmente lo que es justo y merecido y constituye una libertad para las mujeres que hemos sido tan oprimidas y para las personas con capacidad de gestar llega. Así que dejar ese mensaje, ¿no?, de esperanza dentro de tantas cuestiones pesimistas y complicadas y que nos parece que adversas, que nunca van a terminar, pensar que las luchas dan frutos. Escuchábamos a Soledad Gelbes, quien nos estuvo hablando acerca de la ley número 27.610, la ley de interrupción voluntaria de embarazo, que fue publicado en el Boletín Oficial el 15 de enero del 2021. Esto fue todo, compañeros y audiencia de Sintonía de Inclusión. Nuevamente nos estamos encontrando muy pronto con otra sección de género y sexualidad. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram, seguirnos al periódico digital Discalupa y el programa radial Sintonía de Inclusión. También para escuchar todas las informaciones en formato de audio, pueden suscribirse al canal de YouTube Sintonía de Inclusión. Nos encontramos nuevamente muy pronto. Mi nombre es Lucía Velázquez. Hasta la próxima.